Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Nos interesa esto de verdaderamente generar un debate, ¿no? Escuchar voces diferentes que nos ayuden un poco para poder entender por qué la Argentina vive de una situación en otra de reestructuración de deuda, ¿no? Y obviamente sin encontrar una salida a este proceso. Bueno, ocurre lo siguiente. En general, en este debate se parte de un equívoco. Que consiste en entender que la reestructuración es un esfuerzo efectivamente para pagar una deuda, cancelar una obligación, etcétera. En realidad, la deuda ni se paga hoy, después de los anuncios de reperfilamiento que hizo el gobierno anterior, por lo menos en una parte muy sensible, ni tampoco está previsto estrictamente que se pague. Lo que se va a tratar de salvar tortuosamente es un mecanismo que, digamos, la Argentina ya recorrió en el pasado y en general la han recorrido los países endeudados, que es esto que le llaman la economía de la deuda o el sistema de la deuda, que consiste en arrancarle a la Argentina un tributo económico eterno o a perpetuidad. Yo le decía ayer a un colega de ustedes que el sistema de la deuda o esta economía de la deuda es el mismo que luego los bancos reproducen con los deudores particulares, por ejemplo con las tarjetas de crédito. Cuando en definitiva lo único que le importa al banco es que el deudor de la tarjeta asuma un cierto pago, el pago mínimo o algo más que eso, y mientras tanto la deuda se siga engrosando. Esto es lo que en definitiva va a estar en discusión en la Argentina, es decir, un compromiso para reanudar de alguna manera los pagos a costa de condicionamientos muy claros en diversos aspectos del proceso económico, bueno, y sobre esta base salvar el pellejo de los bonistas y acreedores internacionales. Argentina tiene compromiso por 150.000 millones de dólares en los próximos años, no tiene condición para poder pagar esto con su superávit comercial, ya tiene vencimientos muy importantes del orden de los 30.000 millones en el periodo más o menos inmediato, y por lo tanto lo que se va a tratar es de salvar lo que diríamos en lenguaje de tarjeta de crédito, el pago mínimo, y refinanciar onerosamente el resto de la factura. Por supuesto que este sistema de la deuda, lo que implica en el mediano plazo, es que el país tiene capturado a perpetuidad su ahorro nacional. Es decir, todo lo que se produce y no se consume en forma inmediata es capturado en una medida muy importante por estos compromisos. Ahora, Marcelo, a ver, digo, esto es lo que viene pasando con la Argentina desde hace mucho tiempo, es decir, la dirigencia política busca un acuerdo, reestructura deuda y patea para adelante una discusión que nunca llega en la Argentina. En algún momento se esboza a alguien que plantea, bueno, la necesidad de hacer profundas reformas en nuestro país. Las profundas reformas muestran efectivamente que hay un camino que se vuelve a elegir y que nos vuelve a llevar a una reestructuración de la deuda. ¿Ustedes creen también que hay que llevar adelante una profunda reforma en la Argentina? Bueno, a ver, el problema es en qué consiste esa profunda reforma. A ver. Los economistas liberales, entiendo que hablaron con uno de ellos. Hablamos con Aldo Abrán, sí, exactamente. Aunque no tuve la posibilidad de escucharlo. Me imagino que ambos conocen posiciones entre sí, o digo, más allá de los detalles de la charla, ¿no? Sí, no, por supuesto. Interpretando, suponiendo su parecer o el de otro, no importa, ¿no es cierto?, él en particular.
Imagino que habrá señalado que la Argentina toma dinero prestado porque tiene déficit fiscal y que si elimina ese déficit fiscal va a dejar de tomar dinero prestado y va a poder cortar la espiral de la deuda. El problema es que ese punto de vista invierte los términos de la causalidad. ¿Por qué motivo? Sí. Porque el déficit fiscal en la Argentina tiene como primer causante al pago de los intereses de deuda. Sí. Es decir, Argentina, cuando uno hace el ranking de los ítems que forman parte de ese déficit, el principal motivo por el cual la Argentina tiene un quebranto fiscal y se endeuda es porque tiene que pagar los intereses de la deuda ya contraída. Entonces, cuando se dice vamos a hacer un ajuste, una reforma profunda, esa reforma nunca incluye a la propia deuda, sino que da por inamovible, ¿no es cierto?, el proceso de endeudamiento, y luego se dice, bueno, vamos a tocar las jubilaciones, vamos a tocar el gasto público, la obra pública, etcétera, etcétera. A ver, en la charla que teníamos hace un rato, si bien efectivamente la cuestión inicial tenía que ver con el tema del endeudamiento, de alguna manera después lo que hizo Abraham fue dejando de lado la situación de la deuda, que obviamente creo que es claro lo que plantea, ¿no? Que el pago de la deuda ya en definitiva está poniendo en discusión la sostenibilidad del proyecto argentino, pero lo que él planteaba es que en algunos países se instrumentó una mirada de renovación de estructuras que, la verdad, en algún momento hasta incluso he visto como parte de la discusión a la propia izquierda. Por ejemplo, él decía, hay una estructura sindical, burocrática, que es la primera que termina lesionando la actividad del trabajador, que es la primera que encuentra vínculo con un empresariado prebendario que se vincula con el Estado para seguir teniendo negocios y que termina en un proceso en donde el trabajo en negro es la única salida para un sector, sobre todo el sector pyme, que él hacía enfoque en ese lugar. Digo, que una pyme se le complica el vínculo con el trabajador fundamentalmente porque el Estado prebendario beneficiaba al empresario prebendario y al sindical burocrático. Yo creo que más allá de cómo entrarle a esa espiral, muchas veces sectores de izquierda han señalado esto como la clave, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en esta presentación que usted me comenta o me relata, que se presentó, se confunden dos cosas. A ver. Un problema son los privilegios de una burocracia sindical. Correcto. Que sin duda existen. Otra cosa son las conquistas que ha obtenido el movimiento obrero a lo largo de su historia. Yo me temo seriamente que cuando estas voces levantan, ¿no es cierto?, los decibeles en relación a la cuestión sindical, lamentablemente no lo hacen en relación a los privilegios burocráticos, sino que lo hacen en relación a las conquistas laborales o que han obtenido en general las organizaciones obreras. Voy a darle solo un ejemplo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el sistema previsional? Hoy se está hablando, y en relación a toda esta meneada discusión de la movilidad jubilatoria, de que se suspende, que vamos a un aumento de suma fija, el gobierno dice abiertamente que quiere un aplanamiento de la pirámide de jubilaciones. Entonces, el achatamiento lamentablemente es hacia abajo. Es decir, vamos a un sistema donde al cabo de un conjunto de aumentos de suma fija, por una razón aritmética elemental, va a tender a que las jubilaciones se transformen en una especie de haber de subsidio único a la vejez. Así como existe la asignación universal, digamos, por hijo, vamos a tener una AUV, ¿no es cierto?, asignación universal a la vejez. Pero eso implica la destrucción del sistema jubilatorio, porque en última instancia, digamos, el concepto de la jubilación
es que se trata de un salario diferido. Claro, a ver, la casualidad de entrar por este tema. La semana pasada estaba aquí en nuestros estudios Eugenio Semino, ¿no? Defensor del pueblo de la tercera edad, que bajo ningún concepto uno podría acercarlo a una lógica liberal en cuanto a su concepto políticos ni económicos. Y lo que él planteaba, porque es muy interesante la posición, porque lo que él planteaba es, a ver, lo están cambiando a la fuerza el sistema jubilatorio. Entonces el tema es, démonos una discusión, porque la lógica que creó el sistema jubilatorio, la lógica del pleno empleo, no existe ni va a existir más. Es la lógica que está poniendo en discusión el sistema jubilatorio en el mundo. Él hacía, obviamente, una descripción con una precisión que le permite su lugar al frente de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, pero me parece que a veces nos perdemos efectivamente de dar el debate, entendiendo que esa lógica que conformó el derecho y la jubilación ya no está en el horizonte del mundo en el que vivimos, que habrá que encontrarle otra lógica. No sé si será dijimos la AUH, la AUB, pero que las estructuras de un país que cada vez más tiene trabajo en negro, que parte de su estructura legal lleva a que el empresariado deje de tomar gente en blanco y crezca el sector en negro, que en algunos momentos de crisis uno lo habilita porque la gente ni siquiera tiene trabajo, nos lleva a que después con el trabajo en blanco nos sostenemos el sistema jubilatorio argentino. Además de los desfalcos que hacen y los manejos de la dirigencia política, que eso no tiene ninguna discusión, ¿no? Seguro, Hernán. Ahora, ocurre lo siguiente. Si el sistema laboral y la precarización, entre otras cosas, lleva a la destrucción del sistema previsional, el problema es, o el dilema es el siguiente. ¿Adaptamos el sistema previsional a esa degradación? Es decir, ¿destruimos el sistema previsional después de haber destruido el régimen laboral? ¿O, pensando en lo que va a ocurrir con los trabajadores a futuro, reconsideramos el sistema laboral? Porque le voy a decir una cosa, Hernán. Este problema del trabajo en negro ya fue debatido intensamente en la Argentina, y en los años 90, inclusive a través de diferentes modalidades de contratación, se vio el grave problema que implicaba para las futuras jubilaciones el hecho de que hubiera un número muy importante de trabajadores en condición informal. El sistema económico y social se tiene que hacer cargo de eso, porque de lo contrario, la variante esta de la asignación universal por vejez es condenar a los futuros trabajadores a una barbarie social. Es decir, vamos a naturalizar que en un país donde la canasta de pobreza, o lo que algunos llaman, en el caso de los jubilados, la canasta del jubilado, que está en torno de los 40.000 pesos, más que duplique a lo que representa hoy la jubilación mínima. Entonces estamos condenando al hambre a la persona que deja de trabajar. La otra variante es que revisemos efectivamente el sistema laboral. Ahora, Marcelo, y el sistema de aportes, porque quiero agregarle una cosa tan importante. A ver. Cuando se analiza este problema del equilibrio entre aportistas y jubilados, el número de trabajadores activos y el número de jubilados, todo este problema que tantas veces hemos escuchado en gente como Expert, propio Abraham, etcétera, nunca se menciona un problema, que es el aumento de la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el trabajador activo es cierto que sopesa, ¿no es cierto?, o se confronta con un número de jubilados mayor, porque aumentó la esperanza de vida. Pero también es cierto que ese trabajador activo, con la tecnología existente, produce mucho más en términos digamos, de la relación entre sus ingresos y la riqueza social que él aporta, que un trabajador hace 30 o 40 años. Eso significa que sus empleadores podrían reservar o podían deducir de los
ingresos con los cuales ellos contribuyen en términos de salario, sí, a un aporte jubilatorio mayor, porque aumentó la productividad del trabajo. Este factor nunca se toma en cuenta a la hora de considerar la relación entre trabajadores activos y futuros aportistas. Pero, a ver, vamos a ejemplos concretos. Ahora, cuando yo le preguntaba a Abraham sobre cuál es la lógica del cambio político que hay que hacer para salir de esta situación, más allá del tema de deuda, insisto que creo que todos coincidimos que es importante. ¿En qué países la discusión sobre el sistema jubilatorio está en el rango de lo que ustedes plantean? Bueno, en ninguno, por una razón terrible. Ajá. El mundo está marchando a un retroceso civilizatorio. Es decir, este es el mundo donde los ancianos, incluso en los países desarrollados, sí, están mendigando medicamentos en los hospitales. Esta es una realidad brutal que tenemos que asumir. Ahora, ¿vamos a un progreso social o vamos a un retroceso civilizatorio? Este es el problema que hoy se encuentra en discusión. En el mundo, alegremente, se está discutiendo de qué manera se condena a la inanición, a la enfermedad y en última instancia a la muerte a las personas mayores de 65 años. Digamos las cosas como son. Claro, pero al mismo tiempo, comiendo, sí, Ramán, al mismo tiempo, sí, los bancos, los fondos de inversión, sí, se están comiendo las reservas vitales de las personas que superan a una cierta edad. Eso equivale a una guerra nuclear. Pero, a ver... si no vemos las cosas de este modo, pero el punto empezamos a aceptar como naturales los retrocesos civilizatorios más espantosos. Pero al mismo tiempo, la edad de las personas se eleva. La edad de las personas en actividad laboral... No me cabe la menor duda, Hernán. Entonces, pero esto tiene que ver con lo que le decía antes. Y el sistema... El aumento de la edad, sí, permítame, Hernán, lo siguiente. El aumento de la esperanza de vida es un resultado de la productividad del trabajo. Correcto. Le voy a dar un ejemplo. Tome usted un trabajador que se desempeña, por ejemplo, en un laboratorio farmacéutico, ¿no es cierto?, que desarrolla especialidades medicinales. Bueno, ese trabajador hoy, con la computación, la digitalización, ¿no es cierto?, y todos los progresos técnicos existentes, produce para su empleador 3 o 4 veces más de lo que producía hace 3 décadas atrás. Pero, a ver, al mismo tiempo, esa mayor productividad es la que permite que las personas, por ejemplo, vivan más porque acceden a otros medicamentos, ¿no es cierto?, a otras especialidades medicinales. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto que las personas viven más, pero al mismo tiempo el sistema económico que las hace vivir más crea, al menos potencialmente, los recursos económicos para alimentarlos, porque si no llegamos a un sinsentido. Fíjese la situación completamente absurda a la cual llegamos, que tengamos que ver como una fatalidad de la sociedad contemporánea que las personas vivan más. Es decir, lo que debería ser un factor de progreso, un factor auspicioso, hoy lo tenemos que vivir como una fatalidad. Y eso no es culpa de la técnica, sino de la organización social que rodea esa técnica, que es una organización capitalista. En ese mismo sentido. Yo estoy buscando proyectar una visión socialista de un problema que muchas veces lo discutimos livianamente. Por supuesto le agradezco que podamos hacerlo con la extensión, con la altura con la cual muchas veces en la liviandad de la televisión es imposible explicar. No, yo lo entiendo y me parece que... El desafío es establecer este diálogo. Me parece que como introducción es muy válido lo que se observa, esto digo, más allá de la expectativa que ustedes pueden plantear, lo que uno observa es que en la realidad ese sector empresario sustituye a las personas por máquinas. Con lo cual el proceso a futuro
no va a implicar discutir cómo hace esa gente para trabajar, sino cómo hacemos para que esas personas tengan una actividad que le dé dignidad y un ingreso que le dé dignidad. Claro. Porque hay muchas que se van a quedar, o sea, hay muchos trabajos. Ayer estaba viendo una imagen de la construcción de automóviles. Yo fui parte de ese engranaje en la línea de producción de automóviles. Conozco eso por haber estado ahí. Claro. Y hoy mi trabajo, y hoy el trabajo que yo hacía hace 20 años lo está haciendo un robot. Ya no el robot que soldaba, el robot que soldaba los extremos de la chapa doblada que después conforman el auto. Estamos hablando de niveles de precisión en el armado de vehículos extraordinarios. Yo que he atravesado ese camino, digo, la verdad que no estaba bueno estar 8 horas condenado al ritmo de la línea de producción. Pero al mismo tiempo sé que eso sostenía no solamente en algún momento mi actividad, sino la de muchos compañeros que estaban en esa línea de producción. Por supuesto. Pero si yo tuviese la posibilidad de darles un lugar, de una tarea mejor que la de estar caminando al ritmo de la construcción del automóvil, se la daría. El punto es cómo encontrar el término medio entre una actividad laboral que sea digna para el desarrollo humano y una automatización casi natural de algunos trabajos que terminan haciendo aliviar de alguna manera a ese trabajador. Claro, el problema, Hernán, es el siguiente, que todo esto que usted dice que es incuestionable, debería llevar en última instancia a un alivio, un alivianamiento, ¿no es cierto?, por un lado de las tareas, y por otro lado a un esfuerzo humano en términos de trabajo inferior al que se realiza hoy. Lo que tenemos en realidad es algo muy diferente. Por un lado tenemos sobretrabajo, es decir, todavía inclusive en las fábricas que usted señala, los pocos trabajadores que todavía digamos, están de alguna manera al frente, ¿no es cierto?, de esa automatización, llevan adelante jornadas extenuantes. Por otro lado, tenemos como contrapartida muchísimos desocupados y una suerte de desocupación estructural. Bueno, ya Marcelo, ya en ese momento, mediados de los 90, la empresa alemana de la que estoy hablando, empezaba a proyectar la idea de jornadas de 6 horas, con lo cual eso lleva a poner en discusión una reforma del sistema laboral. El problema es que reformar un sistema lleva a ganar y perder. Es imposible reformar un sistema y ganar solo de un lado. Por eso digo que lo complejo de avanzar en una reforma, que particularmente creo que es imposible no reformar, porque se ha reformado la vida laboral, porque se ha reformado la lógica del sistema jubilatorio, no reformar hace que la realidad reforme de prepo. O sea, la realidad va reformando todo de prepo. Si tenemos la capacidad de discutir, escucharnos y llegar a algunos acuerdos, tal vez la reforma haga que algunas de las conquistas se pierdan, pero se ganen otras. Y en el caso del empresariado, perderá algún beneficio y ganará otro beneficio. Digo, hay que encontrar ese equilibrio. Me parece que no se logra sino escuchando, ¿no? Por supuesto, pero no es esto lo que se observa. Es decir, cuando escuchamos reformas, lo único que vemos es adaptaciones de la vida económica y social que siempre son muy negativas para los trabajadores, sean activos, ¿no es cierto?, sean pasivos. Y esto, digamos, es el punto de partida de este debate que estábamos teniendo, ¿no? Totalmente. Y que creo que lo vamos a mantener y ampliándolo también aquí en el programa. Se hace interesante, lo veo en la propia audiencia, porque hace acotaciones y referencias quienes están a través de la línea 4094-7100, no solamente de esta charla que estamos teniendo, sino de la que teníamos con Aldo Abraham hace un rato. Yo insisto con esta lógica que para mí es la clave, por lo menos para abrir la mesa de debate, ¿no? Abrir la mesa de diálogo, si se quiere, que es el problema más grande que tenemos, es que si nosotros no abrimos una discusión sobre reforma, en la cual para mí siempre hay, digamos, cosas que se ganan y cosas que se pierden, la realidad reforma brutalmente. O sea, la realidad nos empuja a una reforma que siempre termina
termina estando en manos de los que tienen el poder, porque en definitiva, en esta relación obviamente hay alguien que tiene mayor poder y que en la medida en la que no habilitemos la reforma, terminan reformando naturalmente. Bueno, a mi favor, y ese mecanismo es el que nos pone en un lugar más complejo, ¿no? Bueno, es importante debatir, digamos, en qué términos o cuáles son las cuestiones que en una agenda de transformaciones los trabajadores deberían colocar, indudablemente. Marcelo Ramal, gracias por el contacto, Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Favor. En cualquier momento, muchísimas gracias, adiós. En cualquier momento, muchísimas gracias, adiós. En cualquier momento, muchísimas gracias, adiós. En cualquier